Muy buenas tardes. El Instituto Politécnico Nacional les da la más cordial bienvenida. El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11, Wilfrido Massieu. El ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, director. Está representado hoy por sus funcionarios, autoridades. El licenciado Francisco Torres Zayas, jefe del Departamento de Servicios Académicos. La bióloga Jane Hernández Solano, jefa del Departamento de Unidades de Aprendizaje del área básica, y la maestra Jessica de Servicios Estudiantiles. Gracias por acompañarnos. Y nos honra con su presencia el doctor Daniel Velázquez Vázquez, es profesor de carrera titular de la Facultad de Estudios Superiores FES Aragón, de la UNAM, investigador nacional de ciencia y tecnología. En los últimos 12 años ha realizado cursos y estancias de investigación y dirigido proyectos internacionales con diferentes universidades de México, Cuba, España y Chile. Ha dirigido 20 trabajos de investigación que se han publicado en 4 libros, 3 capítulos de libros, 20 capítulos y artículos arbitrados en donde sus principales contribuciones discuten los tópicos acerca de la creatividad, inteligencia emocional, educación superior, planeación y evaluación educativa, planes y programas de estudio y los perfiles personales, profesionales y pedagógicos de los académicos universitarios y sus incidencias sobre los estudiantes. Fue condecorado con la placa conmemorativa del 45 aniversario de la Universidad de Camagüey, Ignacio Agramontes Lonais de Cuba, en el reconocimiento a su labor de docencia, investigación y difusión del conocimiento, secretariado técnico. Jefe de la sección académica y jefe de la carrera de Ingeniería Civil en 1990 al 97. Consejero técnico del 2000 al 2006. Dictaminador del ingreso de permanencia y promoción al personal académico de la FES Aragón, FES Acatlán, FES Cuautitlán y Escuela Nacional Preparatoria UNAM 2007 a la fecha. Del PRIDE en su tercera edición, FES Acatlán. En la Escuela Nacional Preparatoria y árbitro de revistas nacionales e internacionales desde el 2007 a la fecha. Asimismo, es miembro del Consejo Asesor en Tecnología de la Información y Comunicación, CATIC, de la UNAM, y fundador del Grupo de Investigación Multidisciplinario en Creatividad, Humanidades, Ciencia y Tecnología. Démosle un fuerte y caluroso aplauso. Gracias. Agradecemos a nuestras autoridades y les vamos a mencionar la dinámica del evento. Son 40 a 50 minutos de exposición para dar pie a las preguntas que tengan nuestros docentes y poder enriquecernos con sus dudas, comentarios y puntos de vista. Y posteriormente, bueno, pues haremos la entrega del reconocimiento. Le damos el tiempo, doctor. Muy amable. Buenas tardes, agradezco mucho la invitación. Me da un gusto enorme estar en esta institución hermana de la universidad, el muy querido Instituto Politécnico Nacional. Voy a dar una breve explicación acerca de cómo empecé a trabajar el tema de la investigación educativa, un poco como para decirles, si me preguntan algo que no sé, les voy a decir que no sé. Y en aquello que pueda aportar, bueno, haré lo posible. Ocurre que soy ingeniero civil de formación. Inmediatamente tuve la oportunidad de
hacer trabajo profesional dentro de la ingeniería estructural, pero paralelo a eso inicié mi carrera en la docencia. A los pocos meses me llamaron para ocupar un cargo académico administrativo que tenía que ver con la dirección de la carrera de ingeniería civil, en una primera etapa como secretario técnico y después como jefe de la carrera. He ocupado otros cargos, el último que tuve en la universidad fue jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FES Aragón. Entonces esto me fue llevando a tratar como jefe de la carrera de Ingeniería Civil, mejorar los aspectos de la enseñanza dentro de la carrera. En aquellos tiempos se empezó a trabajar cómo íbamos a funcionar en el marco del Tratado de Libre Comercio, y en aquel momento a mí me nombró la Facultad de Estudios Superiores Aragón para que yo la representara en estas discusiones, y lógicamente tenían un marco que nos estaban imponiendo y finalmente fue lo que ocurrió, y que tenía que ver con el modelo norteamericano de educación y también el modelo canadiense, donde la principal mecanismo era la acreditación. Yo estaba en completo desacuerdo porque sentía que a la Universidad Nacional Autónoma de México no podían formarse organismos de profesionales para acreditarla, como que para verificar si nosotros estábamos cumpliendo o no. Sin embargo, ahí estaban. Y muchos de los aspectos que ellos estaban evaluando era el proceso de enseñanza-aprendizaje, la infraestructura, investigación, la calidad de los docentes, de los alumnos, etcétera. Esto me llevó a empezar a hacer indagaciones acerca de cómo podíamos mejorar entonces, dadas las 10 categorías de análisis para la evaluación, cómo incidían en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí empecé a hacer los primeros trabajos. Hice una maestría en el área de ingeniería de sistemas con orientación a planeación. Continué con ese camino acerca de la investigación educativa. Y en el doctorado tiene que ver con el estudio dentro de las instituciones de educación superior. La profesora Nayeli mencionó que soy investigador nacional. Ya no lo soy. Fui investigador nacional del 2014, 2015 y 2016. En la evaluación que me hicieron para renovarme dentro del SNI, ya no me aceptaron. La principal razón fue que como tenía el cargo de jefe de la división, me absorbió mucho y tuve menos tiempo para dedicarme a la investigación educativa. Lógicamente tampoco pude publicar lo suficiente como para poder mantenerme dentro del SNI. Afortunadamente ya teníamos conformado un grupo. Este grupo nosotros le llamamos, como dice ahí, grupo de investigación multidisciplinaria en creatividad, humanidades, ciencia y tecnología, que surgió a partir de un convenio que tuvimos con la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, quienes nos financiaron muchos de los proyectos con los cuales trabajamos y que tuvo que ver con esto de la educación. Formamos contribuimos en la formación de alrededor de 2,000 profesores de las escuelas normales del Estado de México gracias a ese proyecto. Y entonces participaron profesores de muchos países de Iberoamérica, incluyendo algunos estadounidenses y alemanes. Nos dio la oportunidad de ir trabajando de manera conjunta, pedagogos, ingenieros, economistas, sociólogos. Bueno, en este momento, en este grupo solamente tenemos un economista que se encuentra aquí, que nos acompaña, el maestro Alfredo Bravo, pero en realidad son más pedagogos, ingenieros, arquitectos y sociólogos. Los profesores que trabajan en pedagogía con nosotros abarcan el área de psicopedagogía. Esto nos ha dado la oportunidad de ir incidiendo en el trabajo colaborativo para valorar algunas cuestiones que tienen que ver con la psicopedagogía. Hemos publicado voy a pasar una lista de algunos trabajos que hemos publicado, nada más de una manera breve, si me hace favor. Estas son las áreas de los profesores que integramos ese grupo y estos son los nombres de quienes integramos. A ver si no se me olvida.
de manera muy rápida, de la Universidad de Barcelona, Andorra, Lérida, Granada, de la UNAM, de la Autónoma de Madrid, de la Universidad José Francisco Caldas de Colombia, algunos de Camagüey también están trabajando con nosotros. Entre los trabajos que tenemos, ahí hay una lista que hemos presentado en eventos académicos. Los ISBN, las publicaciones. En realidad nada más es para mostrar que tenemos algo de trabajo ya desarrollado. Continúa. Hasta que terminen estos. Adelante. Ese es el trabajo que hemos publicado hasta estos momentos y este grupo se conformó del 2012 a la fecha. Pero en realidad estuvimos trabajando desde el 2009. La conformación como grupo fue a partir del 2012. No tengo que explicar mucho porque estoy hablando con colegas que conocen acerca de lo que es el proceso dialéctico dentro de cualquier campo de conocimiento. Una especie de espiral que parece que retrocede, pero en realidad no lo es, sino que seguimos avanzando en el conocimiento. No se da de manera lineal ni tampoco de manera acumulativa. Es cierto que la mayoría concebimos como que podría ser no lineal y que parece como que nos vamos regresando, pero en realidad lo que está ocurriendo en esa espiral es que de una manera interactiva, podríamos decir, trabajando de manera conjunta, se va dando un crecimiento. La siguiente. Yo traté de hacer, hemos tratado de hacer una interpretación acerca de cómo ocurre esta cuestión de los paradigmas dominantes. ¿Cómo es que cuando existe el paradigma tenemos limitaciones, por no decirlo de otra manera, puede ser también llamado como restricciones, para plantearnos preguntas y para resolver esas preguntas a partir del paradigma dominante? Pero de repente ocurre que algún grupo de personas o alguna persona en lo particular empieza a plantearlo de alguna forma distinta. La pregunta entonces se formula fuera de las restricciones del paradigma dominante y entonces se empieza a cuestionar la validez tanto de uno como de otro. Y en ese momento pues los dos paradigmas existen, hasta que uno de los dos, algunas de las premisas o algunas de las tesis que tiene aquella teoría, y al empezar a cuestionarla, una investigación, otra y otra, a través del método deductivo, tendrá que venir alguien que tiene mayor capacidad que la que tengo yo, para entonces conjugar toda la serie de conocimientos que se ha acumulado o que se ha plasmado, integrar ese conocimiento y a partir de esa reflexión, desde una mente que mucho más brillante que la mía, poder integrar entonces. Y entonces sí podría hacerlo, que iría de los casos particulares a plantear algo que sería más general. Es cuando se estaría aplicando el método inductivo. De otra manera, y esto se da porque no todos los que realizamos tenemos las mismas capacidades. La mayoría, como yo, los excluyo a ustedes, la mayoría como yo lo que hace es una pequeña aportación, muy, muy, muy pequeña y de manera muy aislada. Llega entonces esa mente brillante y entonces aplica lo que sería el método inductivo. Lógico, debe de haber mucho conocimiento previo para que pueda llevar a cabo una generalización acerca del conocimiento. Yo tengo la impresión de que muchos colegas del área de humanidades y del área social tienen resistencia para la aplicación de muchos instrumentos. Ahorita voy a dar un poco el panorama de lo que ocurre de forma, me parece, como una muestra representativa de lo que ocurre con la investigación en México. A diferencia de lo que ocurre en otros países.
Porque resulta que en las humanidades y en el área social, no en todas las sociales, hay áreas sociales muy tecnificadas, pero hay áreas sociales que no. Y en el área de humanidades, sobre todo, se da un rechazo a la instrumentación. He pensado en algunas ocasiones qué hubiese ocurrido si aquellos primeros mapas que se hicieron hace 500 años se les hubiera rechazado per se. No, se hicieron las primeras aproximaciones y el día de hoy tenemos mapas que se hacen a través de los medios satelitales y que son mapas que describen muy bien la geografía del planeta. Pero se inició con instrumentos muy pobres y esos instrumentos fueron evolucionando y nos dan como resultado lo que tenemos el día de hoy. En ocasiones hay grupos de investigadores en el área de humanidades que cuando tienen algún instrumento, lo primero que hacen es rechazarlo, porque no describen la dimensión humana, porque por muchos peros. Y tienen razón. Sin embargo, bueno, creo que hay que darles oportunidad para tener una aproximación. Si bien la medición no va a ser la correcta, sí nos podemos ir aproximando a través de muchas generaciones y lograr tener instrumentos más precisos. Instrumentos que puedan darnos valoraciones o mediciones un poco más confiables que la que yo como sujeto le doy en mis interpretaciones. Entonces, como se niegan a hacer, primero, tener la instrumentación y consecuentemente a llevar a cabo pruebas, entonces se quedan a nivel discursivo. Reflexiones a nivel teórico. Esas reflexiones son extremadamente valiosas, pero desde mi perspectiva se quedan solamente en una descripción de teorías y de conceptos que han sido elegidas por lo que yo creo que es valioso. Entonces, aquel libro, aquella teoría y aquellas discusiones las voy a traer para mi reflexión y que tienen que pasar por el sedazo de lo que yo creo. Es la luz. ¿Me permiten? Yo le echo la culpa a la luz. Y lo que yo creo, y lo que cree mi amigo, y lo que cree mi colega, aquel con el que más discuto, aquel con el que yo siento que tenemos mayor afinidad, está muy bien, está muy bien. Pero mientras menos personas participen, mientras menos perfiles de los profesionales participen, esto es más subjetivo. Se trata para mí que la investigación tiene que ser lo más objetiva posible. Bueno, no se puede, pero disminuyendo la subjetividad. Desde mi perspectiva, estos son algunos de los elementos que deberían de tener un proyecto de investigación para llevarlo a cabo, pero que, repito, muchos solamente se quedan a nivel de marco teórico. Se eligieron algunas bibliografías, algunos conceptos, algunos autores, se llevaron a cabo algunas discusiones, pero ahí quedó como una reflexión con mucha carga de subjetividad. La que sigue, por favor. La que sigue. Voy a poner 3 ejemplos. Revisando el contenido entre cualitativo y cuantitativo que tienen las publicaciones que son producto de investigaciones, elegimos a tres publicaciones que pensamos que pueden ser representativas. Las tesis que hacen dentro del área de pedagogía a nivel licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.
Y eso por la cercanía y porque conocemos a muchas de las gentes que han realizado esas tesis y quienes las han dirigido. Lo que está marcado con amarillo, no sé si mantenga los mismos colores, se ve amarillo, azul, amarillo, verde. Dejémoslo como amarillo. Es el nivel de reflexiones cualitativas, que se quedan solamente a nivel discursivo, repito, no es malo. ¿Y qué tanto le ponen de análisis cuantitativo? Es el otro color que yo lo veo aquí como azul. Rápidamente se ve que algunas son 100% reflexiones cualitativas. Si pasamos a lo que sería una de las revistas más importantes dentro de la UNAM, la que sigue por favor, que es la revista de perfiles educativos, notamos, ahí ya se publican con autores extranjeros, y aquellos artículos que tienen mayor carga de análisis cuantitativo generalmente son resultado de investigaciones que hicieron en el extranjero. Se nota aquí también que hay una especie así como de una carga intermedia entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Y esta es un análisis que hicimos de los artículos de la revista Bordón. Es la publicación oficial de la Sociedad Española de Pedagogía. Una carga cuantitativa mucho mayor. Esto explica un poco por qué cuando hablamos aquí en muchas academias en México que no queremos asumir el carácter científico que tiene la pedagogía, el carácter científico que tiene la investigación educativa, y que quisiéramos solamente dejarlo a nivel de reflexión, y como que nos llevamos a tratar, dedicamos más tiempo a tratar de explicar casos particulares. En la campana de Gauss, la mayoría se encuentra cercano a la media y existe una cola, un área con resultados positivos hacia la derecha y negativos hacia la izquierda, menores. Yo pienso que no debemos olvidar todo lo que existe abajo de la campana de Gauss, pero no tenemos que concentrarnos en aquel caso exitoso o en aquel caso fallido solamente, sino que tenemos que ver qué ocurre en la generalidad y tratar de explicarlo. Es cierto que en nuestros grupos tendremos alumnos brillantes y alumnos que no lo son tanto, pero la mayoría tienen un comportamiento normalizado. Como profesor me parece que yo debo dedicar un poco más de tiempo a lo que sería el grupo, sin olvidar aquellos casos extremos, ni positivos ni negativos. Uno de los requisitos que pide aquí ya está el comparativo entre las tres. Sí, ponla por favor, la que sigue, esta. Aquí ya está el comparativo entre las tres. Un caso que llama la atención es que en las revistas europeas ya piden muchos requisitos. También lo comento en calidad de árbitro, que tenemos que demostrar todo lo que estamos diciendo, no solamente con la referencia, cuando hablamos acerca de algún autor, sino también tenemos que entregar las evidencias de los instrumentos y de los resultados que obtuvimos. Y ellos corroboran dentro del arbitraje si lo hicimos, qué tan bien o qué tan mal lo hicimos. Y exigen una carga importante de análisis cuantitativo. Estas personas, Calixto, Ana, etcétera, estos que están aquí mencionados, hicieron un trabajo de investigación. Fue publicado hace 2 años en la revista Bordón acerca de la investigación educativa y cómo ha ido creciendo. ¿Cuáles son los temas que más se abordan dentro de la investigación educativa? Tiene que ver con la docencia. El 71% de la investigación que se hace en la investigación educativa tiene que ver con la docencia y muchos otros temas que se dan. La que sigue. Las revistas
Las revistas que más publican, casi todas tienen origen norteamericano. Y de las universidades también, las que tienen mayor participación en investigación educativa son los norteamericanos. Y tienen mayor aceptación dentro de las publicaciones internacionales precisamente por lo que acabo de comentar. Su análisis es menos, o lo que intenta es ser menos subjetivo y buscando mayor objetividad. Voy a comentar de manera muy breve el último trabajo que hemos desarrollado, en la cual participaron muchos de los que integran el grupo de CREACYT y que ya ha sido presentado este trabajo. Un poco solamente voy a describir la estructura de cómo creemos que se podría trabajar un tema de estos. Y lo voy a pasar muy rápido. Contextualizamos la investigación con los organismos nacionales e internacionales. Empezar a describir el objeto de estudio. La que sigue. ¿A partir de qué enfoques vamos a observar ese objeto de estudio? En este caso, estamos tratando de evaluar la inteligencia emocional de alumnos de posgrado, de ingeniería y de arquitectura. Y entonces tenemos que concebirlo de forma integral. A partir del enfoque de estos enfoques teórico-conceptual y axiológico. Me voy a levantar para poderlo leer porque no alcanzo. La que sigue, por favor. Definir cuáles son nuestras variables. En este caso solamente tenemos 4 variables, pero nosotros hemos estado trabajando en la evaluación de otras más. La principal en este caso sería el rendimiento académico, cuál es el aprovechamiento escolar de un alumno, cuáles son las estrategias que utilizó, su inteligencia creativa y su inteligencia emocional. A partir de este marco de teorías y conceptos con los siguientes autores. Si quieres pasarlos, en la pedagogía, en la filosofía, psicología y pedagogía humanista, acerca de cognición. Para la variable de rendimiento académico, revisar autores. La que sigue. Respecto a la inteligencia emocional, estos serían los principales autores que se revisaron. Otros. Y luego llegamos a lo que es el constructo de inteligencia emocional, que fue a partir de estos autores que diseñaron desde la Universidad de Yale, que fue aplicado primero en Estados Unidos, luego en Europa y que ha sido ya regionalizado para México. Los autores acerca del constructo de inteligencia emocional. Ahora sí nos seguimos un poco más rápido, por favor. Las investigaciones que surgieron de ese constructo, quiénes son los autores. Y encontramos, voy a dar un resultado solamente a ti como muestra. Encontramos que la inteligencia emocional en las personas deja de ser de utilidad para el rendimiento académico o para el aprovechamiento escolar. A pesar de que muchos de los autores dicen que a mayor inteligencia emocional, mayor aprovechamiento escolar. Pero nosotros lo que encontramos es que en cierta edad esa inteligencia emocional deja de reflejarse para un mejor aprovechamiento escolar. Y eso fue lo que dijeron todos los autores, que estaba relacionado. A mayor inteligencia, mayor aprovechamiento; a menor inteligencia, menor aprovechamiento. La que sigue, por favor. Estudios que tuvimos que hacer, teóricos y de otros. Se aplicó a una muestra de 54 alumnos del posgrado. Fue la población, no fue una muestra. Adelante.
Lógicamente, que a partir del marco de teorías y de conceptos estudiados, nos surgen las preguntas. Estas preguntas se formulan a partir de ese conocimiento. Es decir, desde nuestra perspectiva no puede haber planteamiento de preguntas si no se tiene un conocimiento y una búsqueda. Voy a decir algo que me ha pasado con muchos de los alumnos de maestría y de doctorado con los que he colaborado para la tesis. La mayoría cree que su tema de estudio, pues que nadie más lo ha hecho, como que es nuevo y que va a aportarle, nos va a dar luz a la humanidad. Y no sé por qué todos tienen esa idea. Pero luego hay algunos que no evolucionan porque a la hora del examen siguen creyendo lo mismo. Y hasta parece como que nos quieren dar clase de lo que encontraron y de lo que… Y no, pues resulta que en alguna parte, en algún momento, ese tema que yo estoy queriendo abordar, en algún momento alguien lo hizo. No necesariamente con mi población, no necesariamente en este tiempo y en este espacio, pero de que hay antecedentes, hay antecedentes. Con esos antecedentes, ese conocimiento previo, planteamos las preguntas, el objetivo general, y esto que es muy importante desde mi perspectiva, que es la hipótesis. La hipótesis es la posición intelectual previa y que tiene que ver con el conocimiento de toda la teoría que hay. Y no puede estar ajena. Las hipótesis, aquí nada más puse una, pero en realidad para este trabajo formulamos 13 hipótesis. Y cada una de las hipótesis tiene que tener un sustento y que lo arroja el marco de teorías y conceptos. Otro detalle que he notado con los estudiantes es que dicen, no, ya estoy escribiendo el primer capítulo, y ya estoy escribiendo el segundo capítulo, y que ya estoy estudiando el tercer capítulo, estoy escribiendo el tercer capítulo. Ese caso solamente se da en algunas áreas muy específicas de la ciencia. En la mayoría, lo que estamos haciendo es trabajando, investigando, trabajando, investigando, trabajando, investigando. Teoría y o práctica. Comprobar, reforzar, no reforzar, empezar a tener elementos para debilitar el conocimiento previo o para reforzarlo. Y ya después, cuando está todo terminada la investigación, entonces ya uno puede empezar a sentarse a escribir. En la mayoría de los casos. Mi amigo es un caso excepcional que está ya escribiendo sus capítulos. Pero no ocurre así. Primero hay que hacer la investigación. Estas son las etapas de investigación, un poco de lo que yo describí anteriormente. Los instrumentos lógicamente tienen que tener validez y confiabilidad. Yo he visto instrumentos que han sido tema de tesis, de doctorado, y solamente para hacer el puro instrumento se puede llevar a cabo una tesis de doctorado. De tal manera que entonces, si yo formulo un cuestionario y lo hago en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, de manera individual, seguramente no va a reflejar lo que yo necesito que refleje. Estos instrumentos se diseñan, se discuten, se aplican una y otra vez y se van haciendo los ajustes necesarios para ir mejorando ese instrumento. El que tenemos ahorita en cuestión está midiendo estas dimensiones. Miren, antes de entrar al Centro de Ciencias de la Complejidad, nosotros estábamos solamente aplicando 2 formas de pruebas de hipótesis. La chi cuadrado de Pearson y las correlaciones de Pearson, Kendall, Spearman. Además del área de toda la estadística descriptiva, pero como pruebas de hipótesis solamente estas. Ahora sabemos que hay otras formas que tienen que ver con darle a esto
darle a esto o darle la propiedad del dinamismo, de que no son variables estáticas, sino que se van moviendo y que no son lineales. De forma muy descriptiva, por favor, estos son resultados de estadística descriptiva. Y pásalos muy rápido porque son muchas gráficas que tienen que ver con cada una de las categorías y dimensiones que estuvimos evaluando para llegar a las correlaciones. Continúa, por favor. Continúa. Las anteriores fueron de arquitectura, estas son de las evaluaciones que se hicieron para ingeniería, el rendimiento académico, el aprovechamiento escolar para una y para otra. Adelante. A la anterior. No sé qué tantos haya profesores de arquitectura y de ingeniería en esta sala, pero el comportamiento de la inteligencia emocional en los arquitectos tiene una distribución normalizada, mientras que la inteligencia emocional de los ingenieros parece mostrar que es mucho más alta. De cualquier manera, en las pruebas de hipótesis tendría que haber pasado la prueba de hipótesis para poder afirmar si esa diferencia era significativa o no. La siguiente. Esto tiene que ver con los hombres y las mujeres. Los hombres tenemos una inteligencia emocional más normalizada, mientras que las mujeres tienen una inteligencia mucho mayor. Hombres y mujeres en arquitectura muy similares entre ellos no habría diferencias, pero entre hombres y mujeres en el área de ingeniería, los hombres con inteligencia normal y las mujeres con inteligencia emocional más alta. Y hicimos muchas pruebas para encontrar si había algún tipo de correlación no lineal, y estuvimos buscando a través de las relaciones polinómicas de distintos grados para ver cuál era la que más se ajustaba. En este caso la que más se ajustó fue la polinómica de grado 3, sin que ello represente que haya una correlación entre el rendimiento académico y el coeficiente de inteligencia emocional de toda la población. Adelante. Estas son las segundas pruebas de hipótesis que les comentaba, las no paramétricas, que tienen que ver con que si las diferencias eran o no significativas. Diríamos que de manera descriptiva sí hay diferencias, pero lo que encontramos, adelante. Lo que encontramos con estos resultados es que las diferencias no son significativas. Sí es cierto, las mujeres tienen mayor inteligencia emocional, sí es cierto, los ingenieros más que los arquitectos, pero esas diferencias no son significativas. Por favor. Adelante. Ya nomás. Las últimas gráficas, por favor. A ver, regrésate a la anterior. No, más adelante, más adelante. Esa. Después de encontrar los resultados que eran cuantitativos, lo pasamos por el sedazo de los expertos a través de discusiones que nos dieran luz en qué tanto se confirmaban para ellos, de acuerdo a su experticia, esos resultados o no. Y entonces primero fue el análisis cualitativo, se llevó a cabo entonces las investigaciones cuantitativas y concluimos con un análisis cualitativo a través de la consulta a expertos, para que no se quedara solamente con lo que yo entendí que ocurrió. Porque acerca de los resultados, de los mismos resultados, los expertos opinaban de manera distinta, aún teniendo el resultado cuantitativo, porque le daban el sesgo desde la perspectiva que ellos tienen, desde su propia formación. Y desde su propia formación enriquecieron la discusión, enriquecen el que no solamente es un 90%, un 30%, sino tratar de explicarlo a través de esa experticia. Y con eso, adelante.
Se hacen preguntas a expertos, sigue. Viene en general en este de aquí planteamos 10. Continúa, por favor. Continúa. Hasta que lleguemos a algo que diga hipótesis. Por favor, más. Adelante. Transcribí para que no se me fuera a pasar, decirles que se tienen que hacer las preguntas y que las preguntas, una por una, hasta ahí. Una por una de las preguntas tiene que tener una justificación y tiene que ser discutida para ver si está bien planteada o no la pregunta a los expertos. Después leemos la respuesta de los expertos y nos volvemos a reunir en grupo para tratar de entender qué quiso decir el experto. Con este conocimiento, ya entonces podemos contrastar el resultado cuantitativo, cualitativo, versus la hipótesis que se había planteado. Y de esta manera decir si aceptamos la hipótesis o no la aceptamos. Nuestra hipótesis nula siempre fue aquella que reforzaba la teoría existente, aquella que reforzaba el conocimiento previo, aquella que decía que esto es así. Ahora, para nuestra población, esa hipótesis nula es cierta o no es cierta a la luz de los resultados. En algunos casos, como se puede ver en esta lámina y en la que sigue, todas las hipótesis fueron sometidas a este análisis y algunas quedaron como que se aceptaba la hipótesis nula y en otros casos como que se rechazaba la hipótesis nula. Cuando en un trabajo de investigación se rechaza la hipótesis nula, entonces quiere decir que estamos encontrando evidencia que no refuerza lo que todo mundo cree que es cierto. Aparentemente es más valiosa. Desde mi perspectiva es tan valioso aceptar la hipótesis nula o rechazarla, desde mi perspectiva. Porque con aceptarla refuerzo la teoría existente y rechazándola soy de los que estamos contribuyendo a debilitar la teoría existente. Pero para un tiempo y para un espacio la teoría existente da resultado. Y aquellos entonces que empezamos a encontrar evidencia para rechazar las hipótesis nula, entonces empezamos a poner las bases para la construcción de una nueva teoría o aportar para una nueva teoría. De mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias por su explicación y compartir este conocimiento y este trabajo del grupo. Pasamos a la siguiente ronda, que es la parte de preguntas. Entonces abrimos el espacio para ustedes. Buenas tardes a todos. Quiero hacerle la siguiente pregunta al doctor en cuanto respecta a lo que son las investigaciones. No es lo mismo hablar de una sociedad de hace 50 años a una población estudiantil. Tanto la investigación científica, la investigación cualitativa y la científica pueden ir a la par. Actualmente vemos que la sociedad se ha tecnificado de cierta manera. Entonces, si hacemos una perspectiva en nuestro salón de clases, en ocasiones yo como profesor no capto bien exactamente dónde encontrar la conjunción hacia una situación de tipo técnico, por decir algo. Vamos a suponer que tengo un grupo de 30 alumnos
y todos los profesores colaboramos para llevar a cabo un proyecto, pero hay situaciones en las que por la perspectiva de las características del proyecto que estamos abordando, las dejamos atrás. Yo quisiera preguntarles si es importante en la actualidad tomar en cuenta ese tipo de investigación cualitativa y cuantitativa en cuanto a lo que es mi área tecnológica. ¿Qué este futuro puede tener? ¿Qué perspectiva? Gracias. Sinceramente me parece extremadamente difícil tu pregunta, muy difícil. ¿Qué creo yo respecto a lo que se planteó hace 50 años? Mire, no es en sí para tener una rivalidad, sino tener más que nada una sugerencia. ¿Por qué se lo pregunto? Por la siguiente situación. En nuestro salón estamos en clase y hacemos un proyecto, pero a lo que me refiero es que la investigación cualitativa y cuantitativa se refiere a un fenómeno social. Por eso le hacía yo referencia a hace 50 años. Entonces, si la sociedad va cambiando, por ende, también nosotros en nuestro salón tenemos que cambiar la didáctica, tenemos que cambiar ciertas situaciones y adaptarlas a nuestro entorno. Ya. Sí. Eso tiene que ver con las distintas generaciones. Las generaciones, voy a hablar hace 50 o hace 100 años. La diferencia entre una generación y otra no eran tan pronunciadas como las que hay ahorita. En la década de los 90 se llegó a calcular que el conocimiento se iba a duplicar en los siguientes 20 años. Pensemos que esto se planteó en el año 1995. 20 años después estaríamos hablando del 2015. Si esto fue cierto, entonces en esos últimos 20 años duplicamos el conocimiento que teníamos de 1995 hacia atrás. Eso habla de un acelerado crecimiento en el conocimiento, donde decían la única constante es el cambio. Cambio no solamente en el terreno tecnológico, sino también en el terreno social, en los ambientes educativos. La brecha generacional, por lo tanto, se hace más profunda en las generaciones recientes. Si antes había cierta cercanía entre unas personas con diferencia de edad en 20 años, por ejemplo, ahora esos 20 años representan mucho mayor distancia que la que había antes. Ese es un reto gigantesco para los que somos profesores. Porque ellos están hablando de una cosa distinta, tienen valores distintos, esperanzas, concepciones, percepciones. Su contexto, su relación con la realidad es distinta de la que yo viví. De tal manera que si yo sigo dentro de mis esquemas, dentro de los míos, y eso es lo que yo quiero, en eso baso la relación con el alumno, lo más probable es que de ese alumno yo no pueda tener acercamiento. Ese es un reto gigantesco. ¿Cuál es la solución? Yo pienso que la pedagogía nos tiene que dar la solución. Yo no la tengo. Lo único que sé es que sí existe una gran diferencia. Voy a poner otro ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Yo
tuve un año sabático y después de sabático me fui a hacer unas investigaciones, me retiré un poco de la docencia por algunos años. Y entonces cuando regreso otra vez a dar clase a nivel licenciatura, me costó muchísimo trabajo, porque los alumnos ya no copian, ya tienen la cámara y sacan la fotografía del pizarrón, y entonces yo creo que es formativo el hecho de que el muchacho esté escribiendo, porque además cuando vuelva, bueno, eso es lo que yo creo. Estoy como cuando mi papá me decía, no, yo a tus tiempos, yo en mis tiempos, y yo le decía, no, pues mi papá está mal. Ahora veo que lo que existía es una diferencia. Bueno, la diferencia que hay que hubo entre mi papá y yo es mucho más pequeña que la que hay entre mi hijo y yo. Y todavía mayor entre mi nieto y yo. Es un reto enorme y que tenemos que, no sé, buscar soluciones a través de la pedagogía. Yo soy pedagoga y estamos hablando que cuando decimos cuantitativo estamos hablando de números. Así está bien, creo que sí me escuchan, ¿no? Cuando hablamos de cualitativo estamos hablando acerca de los valores, todo lo que tenga que ver con la sociedad, cómo me desarrollo yo como persona en la sociedad. Entonces, era lo que nos decía un poquito el doctor. No podemos decir que un maestro en la actualidad enseñe de la misma forma que un maestro de hace 50 años. Por eso es necesario que los maestros estemos siempre actualizándonos y pues sí debe de llevarse de la mano lo cuantitativo con lo cualitativo, porque lo cualitativo me va a formar y lo cuantitativo me va a dar ese resultado para saber cómo va el estudiante. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Buenas tardes. Doctor, mi pregunta va relacionada con el comentario que nos hizo de cómo se interesó por la pedagogía. Y me refiero a los procesos de acreditación para elevar la calidad en la formación de las personas. A mí me gustaría mucho saber a qué resultados llegó. ¿Realmente la acreditación, que es un proceso a nivel internacional, está permeando la calidad en la formación de las personas o no lo está haciendo? Desde mi punto de vista, yo no le daría tanto crédito, ahora sí, a la acreditación, como a las personas que dirigen y que aplican la acreditación. Porque en realidad hay mucha perversión. Un programa para ser acreditado puede hacerse de muchas cosas, incluso falsas, con tal de lograr esa acreditación. Por lo tanto, no es tanto los criterios ni los mecanismos, sino es quién está a cargo de hacerlo. Y que en muchas ocasiones lo único que se hace es maquillarlo, tipo calzón sin inspector, en lo que va a pasar el inspector y después ya se tira. Y es una perversidad, porque entonces les dan el certificado de que está acreditado cuando en realidad no está cumpliendo. Pero si una persona realmente está convencida de que, aunque, bueno, nadie lo va a pensar así, pero pensemos idealmente que alguien diga, bueno, no me interesa tanto la acreditación, sin embargo, sí me gustaría cumplir con los parámetros que ponen las acreditadoras y que yo se la he presentado a pedagogos. Es la idea que yo tengo. En México tenemos una educación donde si haces honores a la bandera y bien, perfecto. Nos uniforman. Y allá no, por eso presentan resultados extremadamente con mucha variación. No sé si esa era la esencia de la pregunta, pero yo lo interpreto de esa manera. Está mal uniformar a nuestros alumnos. Pero ¿de qué nuestros alumnos se uniforman? Porque nosotros preguntamos si queremos que tengan tal comportamiento. Los acotamos. Y entonces allá como que son, entre comillas, sociedades más libres y que se reflejan en el nivel educativo. No sé si esa era
¿O me perdí? Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, una pregunta con relación a esto de metodología de la investigación que está hablando. Usted dice que hoy en día el paradigma dominante es la parte cuantitativa y en este caso son los que dan validez a este conocimiento y verdad a través de un consenso de doctores que le dan validez a su investigación que está dando. En este sentido, ¿usted puede manejar métodos mixtos en su investigación o simplemente se basa en el método cuantitativo o en el paradigma positivista, ya que usted dice que el paradigma interpretativo, es decir, a través del método cualitativo, no tiene instrumentos ni técnicas de investigación y que simplemente se queda en pura reflexibilidad e interpretación? Y usted ahorita mismo dice, la experiencia docente, cuando le hicieron la pregunta de evaluación, está utilizando la hermenéutica, interpretación y reflexibilidad. Entonces, ¿usted puede llegar a manejar esos dos métodos mixtos en una investigación o simplemente se maneja por el método positivista cuantitativista y simplemente deja que le den validez a través del consenso de investigadores? Que hoy en día la ciencia se ha vuelto un poder, porque ¿quién valida ese conocimiento? Los que están allá arriba. Nosotros, los docentes que estamos en el aula, a veces no tenemos voz y simplemente estos conocimientos que ellos tienen se quedan en el aula. Entonces, ¿usted qué propone para manejar estos métodos mixtos como investigador y llevarlos a la parte educativa? ¿Y cuál sería el puente de su investigación en el aula? Sí, me habla de una muestra representativa, de una población, pero ya en un contexto, y vamos a los contextos, esté utilizando cualitativa, hermenéutica, todas esas cuestiones, ¿cómo lo llevaría? ¿Cuál sería ese puente? Sabemos que los investigadores sí se elevan sus conocimientos, pero no los aterrizan. ¿Usted cómo los podría aterrizar? Desde una parte cuantitativa y cualitativa. Primero le agradezco infinitamente la pregunta porque me da la oportunidad de decir algo que no dije. No hay investigación cuantitativa o cualitativa buena. En realidad, la propia investigación te dice si se requiere cuantitativo o cualitativo. Bueno, tampoco es el debate, este debate caduco de cualitativo, cuantitativo, bueno o malo ya está superado. Simplemente hay que agarrar lo positivo y lo negativo. Yo tampoco dije eso, que hay investigación cuantitativa mala, cualitativa buena. Sí, de acuerdo. Y que si se requiere hacer una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, se tiene que hacer. Mi amigo está haciendo una tesis de historia, por ejemplo. Está presente aquí y no me dejará mentir. Él en realidad no le está metiendo nada que ver con lo cuantitativo, porque su investigación demanda y requiere solamente lo cualitativo. ¿Cómo podría? O sea, yo no puedo imaginarme qué métodos cuantitativos tendría que meterle en una investigación acerca de la historia. Aunque sí, en el caso de la historia, yo podría proponer que se aplique algún tipo de técnica, alguna técnica de planeación. Usted habló de la investigación-acción, un método cualitativo. A lo mejor con esta parte de su investigación cuantitativa ya está aplicando un método cualitativo en su experiencia, la investigación-acción, y que lo va a llevar a una interpretación y que ahí puede correlacionar con sus números o cuantificaciones y estadísticas que está haciendo. Entonces, ahí está la respuesta que usted me está dando. Sí, tiene que ver con los métodos heurísticos. Los métodos heurísticos lo que nos dan es una forma de proceder, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. Y entonces yo aplicaría técnicas heurísticas con lo que usted me está preguntando. Ahora, los investigadores, cualquier persona que haga una investigación, desafortunadamente en México
desafortunadamente, muchas de las investigaciones que se hacen van a parar a un gabinete o quedan en el olvido. Quien tiene que retomarlas, quien tiene la obligación de retomarlos, son las personas que dirigen. Y lo que nosotros podemos hacer solamente es ofrecer lo que encontramos como resultados, y el director, el jefe, etcétera, sabrá si este conocimiento lo aplica o no. En el caso de la inteligencia emocional, por ejemplo, la propuesta que teníamos para la FES Aragón, que seguramente no se va a concretar, es que tuviésemos algún convenio con otra facultad hermana, que es la FES Iztacala, donde se tiene el área de psicología. Y dentro de esa área de psicología, los alumnos que presentaran algún tipo de problema de nivel bajo en el de inteligencia emocional, o mal utilizada la gran inteligencia, un alto nivel de inteligencia emocional, fuesen conducidos mejor. El dato de la UNESCO dice que una persona adulta, y que en este caso tiene que ver con alumnos del nivel de educación superior, se modifican solamente en un 12%, hablando de la población, solamente el 12% es modificable, el 88% no, porque ya está, entre comillas, formado. Aunque en la vida sigue habiendo contribuciones para mejorar su formación. Bueno, ese 12% que se puede modificar, en el caso de nuestra facultad, que estamos hablando de 19,000 alumnos, ese 12% representan muchísimos alumnos a los cuales se les podría ayudar. Claro, se requiere que quienes toman las decisiones quieran que esta propuesta que nosotros estamos haciendo, dados los resultados que tenemos, lo cristalicen. ¿Qué se requiere? Se requiere financiamiento, se requiere voluntad y se requieren muchísimas cosas, en la que yo, por más que insista, no voy a poder lograr mucho. Quizás estoy encontrando la justificación de que por qué ya no hago nada y me quedo ahí en esa nube, quizás. Pero yo creo que tiene que entrar la parte, los dirigentes, para tomar esas investigaciones. Y habría algo que también tendría yo que criticar respecto al modelo, no solamente en el cual se uniformiza la educación, sino que también tiene que ver con cómo se lleva a cabo o cómo se cristalizan los productos de la investigación en México. Es muy distinto, de verdad es muy distinto lo que se hace en los países desarrollados. Primero, los investigadores no investigan lo que ellos quieren, lo que a ellos les parece mejor, lo que les atrajo más, no. Hay políticas educativas que tienen que ver no solamente con la docencia, sino también con la investigación, y que tienen que ver también con la difusión. Eso da como resultado el comparativo que di. No es que yo esté de acuerdo o no. Traté de aclarar que no estaba yo, o sea, yo no estoy peleado con la investigación cualitativa, yo no estoy peleado con ninguna. Creo que todas aportan. Lo que traté de decir es cuál es el estatus de esa investigación en México, comparada con lo que ocurre, por ejemplo, con una revista de prestigio internacional. Y así como esa revista que puse, pues podemos revisar otras y hacer los análisis. Es cierto, en los países más desarrollados, sus investigaciones están más tecnificadas, pero además corresponden a una política de educación, están insertadas, y los resultados que van a encontrar los van a utilizar. Que eso, yo pienso que nosotros estamos en pañales. Yo calculo, de acuerdo a los trabajos que revisé, que cuando menos 30 años,
Yo no estoy de acuerdo con aplicar una u otra, ¿eh? Si ustedes me permiten, yo diría que este trabajo que acabo de presentar empieza con un trabajo cualitativo. Es un trabajo de reflexión, es un trabajo de discusión y se hace de manera colegiada a través de un grupo multidisciplinario, aplicando técnicas heurísticas de participación, de planeación participativa, que tienen que ver más o menos con lo siguiente. Voy a poner un ejemplo acerca de una de estas técnicas. Una técnica se llama de soluciones a problemas. Si nosotros queremos indagar qué ocurre en el problema, qué problemas existen en una organización, y nosotros empezamos con la pregunta, oye, ¿qué problema ves aquí? Oye, ¿qué problema ves aquí? Y entonces la gente se cierra al escuchar la palabra problema. La técnica sugiere que en lugar de eso preguntemos, oye, si tú pudieras corregir esto, ¿qué harías para corregir esto? Y entonces las personas no se cierran, sino que las personas se abren y empiezan a dar soluciones. Al empezar a dar soluciones, lo que están diciendo es qué problemas existen ahí. Esa técnica de soluciones a problemas, técnica heurística, nosotros la aplicamos al preguntarle al alumno, oye, ¿qué te gustaría, cómo quisieras que fuera la dinámica de la clase? ¿Qué quisieras o qué esperas de un profesor? ¿Cómo quisieras que fuera? Y en realidad lo que me estaba hablando es de la problemática que tiene con los profesores. ¿Qué es lo que no le gusta? Y por ejemplo encontramos, igual en el Politécnico no pasa, pero en la UNAM sí pasa. Encontramos que los alumnos lo que más quieren es un profesor responsable. Y que esa responsabilidad se da de distintas formas. Desde el momento en que el estudiante sabe que fue evaluado, cómo fue evaluado, si le revisaron su trabajo o no se lo revisaron, y entonces ve si el profesor fue con él responsable o no. Pero si nosotros le preguntamos, oye, ¿cuáles son los problemas que ves en aquel maestro? Lógicamente que va a dar una opinión subjetiva. Y lo menos que quisiéramos en este tipo de trabajos es una opinión subjetiva. Abrirlo a través de esas técnicas de participación. Igual creo que no contesté, pero bueno. Muchas gracias. Doctor, felicidades por su plática, muy interesante. Yo tengo una pregunta más relacionada a los tiempos modernos y a la evolución que deben de llevar los investigadores tanto en métodos cuantitativos o cualitativos. Esto es el uso de la tecnología, de software especializado para generar análisis de resultados de forma cuantitativa para encontrar cosas que están ahí, que no se pueden localizar tan fácilmente en una investigación tradicional. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Acerca del uso de la tecnología? Así es. Bueno, pues mire, yo creo que corremos un riesgo. Pienso que solamente tenemos, bueno, hay varios, pero voy a decir el más importante para mí. Que lo que resulta, híjole, es más o menos como una caja negra, donde va a haber un proceso de transformación, y si yo le meto basura, lo que va a hacer es que se va a transformar la basura y va a resultar basura. Tiene que ver con la información que yo le meta a esa caja negra. Y si es un programa, y si es con base del apoyo de alguna tecnología, si yo utilizo de manera correcta ese proceso, le doy un insumo correcto, lo que voy a obtener es algo correcto, algo bueno. ¿Cómo le hago para ver si lo que estoy metiendo es bueno? Okay. Bueno, disminuir la subjetividad, que no sea solamente yo el que decida si lo que le estoy metiendo es lo correcto o no.
Es decir, a través de la participación de otros profesionales, a través de la multidisciplina, a través de la transdisciplina. Porque yo como ingeniero, usted como ingeniero, veremos alguna cosa distinta de lo que ve un humanista, distinta a lo que ve uno del área social. Y entonces, si alimentamos desde psicólogos, sociólogos, ingenieros, etcétera, etcétera, aunque la utilización va a ser solamente aparentemente la tecnología, depende más de lo que nosotros metamos. No sé, a ver. Okay. Bueno, mi pregunta iba enfocada a lo siguiente. Hace un par de años estuvimos, mi grupo estuvo en la Universidad de San Diego. Estuvimos pues viendo algunos problemas, un problema que ellos tenían relacionados que están investigando, de investigación cualitativa. Nos llamó mucho la atención porque, pues en la formación que uno tiene en educación cualitativa, pues, se aplican ciertas técnicas, ciertos procedimientos, no sé. Y a mí me llamó mucho la atención que ellos utilizan ya Big Data para poder sacar información y para hacer relaciones de variables, y encontrar cosas que, y por ejemplo, pues nosotros nos limitábamos, así como usted lo presenta, a buscar en una revista. Ellos buscan ahora a partir de todo el Internet, todo el conocimiento que hay en Internet sobre un tema en específico, hacen un filtrado, hacen una serie de cosas, utilizan, por ejemplo, una herramienta que nos trajimos de allá, que es el En Vivo, que es En Vivo 10, que hace una gran cantidad de cosas, ¿no? Que incluso hasta parece una caja mágica que puede entregar resultados en ese tipo de cuestiones. Entonces, mi pregunta va enfocada a que si nosotros en esa área nos tenemos que empezar a actualizar también en esos asuntos de ese tipo de software que en otros países cuentan. Usted lo acaba de decir, es una cuestión de actualizarse, esa sería la respuesta. Pero hay un problema también grave en esto, que a ciertas edades ya no es fácil cambiar. Y resulta que a veces nos es muy, no quisiera decirlo de manera peyorativa, cómodo, sino a veces nos es difícil. Yo tengo 54 años. Y no es lo mismo que cuando tenía 30 años. Y la verdad es que ahorita me cuesta mucho más trabajo ciertas cosas. Bueno, pues entonces si yo a los 54 veo que hay alguien que tiene 65, alguien que tiene 75, estoy seguro que tiene otras prioridades. Más que la actualización misma para hacerlo mejor. En la FES Aragón hay profesores que sus apuntes no los han cambiado en 20 años, en 30 años. ¿Por qué habrían ahora de utilizar las nuevas tecnologías? En cambio, mi nieto tiene ahorita 11 años, pero él nació con el dedito desde que tenía 3 y movía todo con el dedito y le calculaba y no tiene miedo. Si se le descompone, él no lo va a pagar. Lo que le llaman el nativo y no sé, hay quienes sí tienen, aunque ya tengan mayor edad, sí pueden hacer ese cambio que usted propone, la actualización, en las nuevas tecnologías. Pero en la realidad, ¿cuántos? Estamos en una zona de confort y hacer un cambio, la verdad, representa trabajo. Y entonces, pues lo que hago mejor es agarrar el apunte que siempre he dado y es el que voy a dar la siguiente clase. Bueno, eso nos ocurre a algunos. Estoy seguro que en el Politécnico eso no ocurre. Agradecemos mucho el interés y las preguntas. Y bueno, pues hemos llegado al tiempo. Doctor, le agradecemos toda su valiosa experiencia y aportaciones. Nos ha venido a dar otra mirada. Y bueno, pues nuestras autoridades le van a hacer entrega de un reconocimiento. Entonces, le brindamos un fuerte aplauso al doctor Daniel
Velázquez, por favor. Bien, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 11, Wilfrido Massieu, otorga el presente reconocimiento al doctor Daniel Velázquez Vázquez por su destacada participación en la ponencia Investigación cualitativa y cuantitativa en humanidades. A nombre del director, el ingeniero arquitecto Carlos Ruiz Cárdenas, le hago entrega de este pequeño reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, sí. Muchas gracias por su participación. Estamos planeando un break, un espacio de intermedio de unos 10 minutos para continuar con la charla de Tecnología para la Sociedad 5.0 a cargo del doctor Jesús Aguilar Cedillo, que ya se encuentra aquí con nosotros. Gracias.